Puntos clave de las crisis convulsivas. Bueno, vamos a empezar definiendo qué va a ser una crisis convulsiva, que va a tener también como sinónimo crisis epiléptica. La crisis convulsiva o crisis epiléptica va a ser un evento transitorio con signos o síntomas de actividad neuronal anormal. Entonces, esa va a ser nuestra clave, actividad neuronal anormal. Esto se va a diferenciar de epilepsia, principalmente, bueno, lo vamos a ver en unos momentos, pero epilepsia ya va a ser un evento o una enfermedad en donde haya una predisposición permanente a sufrir crisis convulsivas. Y bueno, el estatus epiléptico también hay que definirlo, va a ser una crisis que dure más de 5 minutos o también puede ser 2 o 3 crisis que no se recuperen la conciencia en su totalidad en medio de estas crisis. Entonces, 2 o 3 en donde no recuperamos totalmente la conciencia, pues justo en los periodos postictales. Y también hay que saber que anteriormente se le consideraba estatus epiléptico a partir de 20 minutos. Esto es definición viejita, pero igual hay que conocerlo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para sufrir crisis convulsivas? El desvelo tiene pues una asociación muy importante, estrés, estímulos luminosos y también en el contexto sobre todo de un adulto, no aquí como estamos en pediatría, en el contexto de un adulto sustancias como alcohol, heroína, anfetaminas o café. Entonces los alcaloides y el alcohol se van a relacionar con las crisis convulsivas. Vamos a tener la clasificación que nos las va a dividir en focales y generalizadas. Entonces vamos a tener focales y generalizadas. Nuestras focales vamos a tener, bueno, es focal o también se les puede llamar de inicio focal o parciales. Es lo mismo. Entonces, inicio focal o parcial. En estas vamos a tener parciales simples, generalizada. Entonces va a ser una de inicio focal, o sea, como que completa el término sería una crisis de inicio focal generalizada. Entonces inicia focalmente o inicia como una simple y después se generaliza. Y también tenemos la parcial compleja. ¿Cuál es la diferencia? Ay, perdón. En la parcial simple lo que vamos a tener es la conciencia preservada. Entonces conciencia preservada. Y en la parcial compleja no vamos a tener, o vamos a tener la conciencia alterada. Y en la generalizada, bueno, va a tener un inicio focal o un inicio justo parcial y de aquí como que se pasa para acá, ¿no? Pasa a ser generalizada. Y en las generalizadas vamos a tener la primera es la que todos conocemos, como nos dice el doctor Re. Hay que acordarnos de la tónico-clónica, con tónico-clónica, que es la que siempre conocemos todos. Un paciente que como que se pone rígido, empieza a temblar, todo esto, ¿no? Entonces, esa va a ser tónico-clónica. Entonces, tónico-clónica. Y si hay tónico-clónica, hay tónica y hay atónica. Y también va a haber mioclónica, que es como la otra parte de acá, ¿no? Entonces, mioclónica. Y una más que va a ser la crisis de ausencia. Esa va a ser la clasificación que vamos a tener de las crisis convulsivas. ¿Cuál va a ser la clínica de una crisis? Bueno, todos las conocemos, depende mucho también del tipo en el que nos encontremos, pero pueden haber síntomas motores, sensitivos como el entumecimiento de algunas partes como la lengua, las encías, síntomas autonómicos como vomitar, sudar, etcétera, psíquicos o del lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a ver en un video futuro de síndromes epilépticos que hay crisis que se caracterizan porque el paciente avienta objetos, ¿no? Entonces es importante conocer esto, pero bueno, esa va a ser la clínica como general, ¿no? De las crisis convulsivas. Vamos a ver ahora la crisis más común en pediatría sobre todo, que va a ser la crisis febril. Esta va a ser la crisis más común y que vamos a considerarla pues sí, la más común y la más importante. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es diferenciar entre una típica y una atípica. Entonces vamos a separar estos términos. Típica y atípica son términos distintos. Entonces, la típica se va a caracterizar por... la típica es como la más benigna, por así decirlo. Típica es benigno y atípica, pues no maligno, pero sí hay que realizarle ciertos estudios. Entonces aquí la pasaríamos a realizar estudios que vamos a ver ahorita en el diagnóstico. Entonces, la benigna se va a caracterizar por ser en niños de 6 meses a 5 años. Todo lo que se salga de esto va a ser atípico. Entonces aquí va a ser de menos de 6 meses o de más de 5 años. Todo siempre así, todos los criterios que veamos aquí, lo contrario van a aplicar para la típica. Entonces, en este caso van a ser crisis tónico-clónicas generalizadas. Entonces, tónico-clónicas generalizadas. En el caso de la típica va a ser una crisis focal.
Si se fijan, pasamos de aquí a acá, ¿no? Entonces justamente lo contrario. En la típica va a durar menos de 5 minutos, acá va a durar más de 5 minutos. El periodo postictal aquí va a durar menos de 30, acá más de 30 minutos. Este va a ser, una crisis febril típica va a dar en menos de 24 horas del inicio de la fiebre. Acá va a dar en más de 24 horas del inicio de la fiebre. Y aquí solo vamos a tener un cuadro o solo una crisis por cuadro febril. Y acá podemos tener recurrencias o más de un cuadro. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a diferenciar nuestras crisis convulsivas. Entonces, voy a pasar a borrar esto de aquí. Y pasamos ahora al diagnóstico. El diagnóstico, en caso de la crisis benigna o típica, no tenemos que realizar nada. Tenemos que darle su seguimiento de niño sano. Y en el caso de la típica, vamos a hacer un electroencefalograma y un TAC. Eso va a ser lo que tenemos que hacer. Y en el diagnóstico en general de las crisis se parece mucho al que vemos de este lado. Entonces, nuestro primer estudio siempre de elección va a ser el electroencefalograma, que nos va a dividir la crisis, nos va a más bien hacer el diagnóstico de qué síndrome epiléptico puede estarle ocurriendo a este paciente. Entonces, este lo tenemos que hacer siempre después de la primera crisis no provocada. Entonces, siempre después de una crisis no provocada, no provocada. Y también podemos hacer estudios de imagen, como pueden ser el de elección, siempre va a ser una resonancia magnética o en un contexto de urgencia una TAC. TAC sin contraste. Y también tenemos que conocer datos de alarma, en donde el principal va a ser un periodo postictal de más de 30 minutos. Entonces, más de 30 minutos de un periodo postictal va a ser un dato de alarma. El tratamiento lo vamos a dividir en un tratamiento para control de la crisis y un tratamiento como de base, ¿no? Para justo no como para control de crisis, sino para que no ocurran, ¿no? Entonces vamos a tener control y base. Como control de crisis, la primera línea siempre va a ser las benzodiazepinas. Y las primeras van a ser el lorazepam o también el diazepam. Y sobre todo, aún más, si estamos bajo el contexto de una crisis generalizada. Como segunda línea vamos a tener la fenitoína. Y en el tratamiento de base va a depender el tipo de crisis ante el cual nos encontremos. En una primera crisis vamos a dar carbamazepina, levetiracetam, fenitoína o valproato. Entonces, primera crisis vamos a quedarnos con carbamazepina. Después, en una crisis focal, vamos a dar igual carbamazepina como primera línea. Entonces, focal igual también carbamazepina. Y en una generalizada o de ausencia, entonces general o ausencia, el tratamiento en ambas de primera línea va a ser valproato de magnesio. Entonces lo podemos dividir en dos, ¿no? El tratamiento de base carbamazepina y valproato de magnesio. El valproato de magnesio va a ser para las que sean justamente generalizadas, ¿no? Entonces generalizada y de ausencia, que también califica como una generalizada. Recordemos la clasificación de este lado. Y la carbamazepina la vamos a dar en las focales. Entonces vamos a tener aquí las focales o también en el caso de una primera crisis. Y eso sería todo en cuanto a crisis convulsiva. Pasamos rápidamente a ver epilepsia. Primero, haciendo la diferenciación entre epilepsia y una crisis convulsiva, que como dije, sí tienen ciertas diferencias. Entonces, epilepsia, como dije, va a ser una enfermedad que ya predisponga permanentemente a sufrir crisis epilépticas. Y la definición por guía de práctica clínica van a ser dos crisis que sean no provocadas, es decir, que no tengan ninguna asociación con fiebre y que estén separadas por al menos 24 horas. O también el diagnóstico de algún síndrome epiléptico, que los vamos a ver en un video futuro o en otro video. Y este diagnóstico lo realizamos con un electroencefalograma. En cuanto a la epidemiología, se nos dice que la epilepsia va a ser el trastorno cerebral grave más común. Entonces, trastorno cerebral más común. Y como factores de riesgo y clínica tenemos que creen los mismos que, en cuanto a clínica y factores de riesgo, los mismos que vimos en las crisis epilépticas. El diagnóstico, como vimos también en ese apartado, lo vamos a realizar primero con el electroencefalograma y también podemos realizar resonancia magnética en un contexto, sobre todo de que necesitemos un estudio de imagen, o en un contexto de urgencia podemos realizar TAC, pero solo TAC cuando es urgencia. Siempre el de elección va a ser la resonancia magnética. Y el tratamiento también va a ser el mismo, un tratamiento de control y de base dependiendo
tipo de crisis ante el cual nos encontremos y vamos a ver algunos efectos adversos de fármacos. Entonces tenemos que la fenitoína bueno, se va a relacionar con hiperplasia gingival y con el síndrome de guante morado. Entonces, importante conocer esos. Bueno, nos podemos acordar que, por ejemplo, síndrome de guante morado, púrpura, ¿no? Púrpura. Y la hiperplasia gingival, que como que ocasiona que también sangren las mejillas, las encías. Entonces, hiperplasia gingival también se relaciona con trastornos de sangrado, ¿no? Entonces, no es que tengan que ver ninguno uno con otro, pero es como nos podemos acordar, ¿no? Más o menos como con trastornos del sangrado. El valproato de magnesio se va a relacionar con pancreatitis y en el caso de que lo tome la mamá, sobre todo en menos de 9 u 8 semanas, con defectos en el tubo neural. La carbamazepina se va a relacionar con hiponatremia y con anemia. El topiramato se va a relacionar con acidosis metabólica y nefrolitiasis. Levetiracetam con depresión, muy importante saber esta asociación. La motrigina con síndrome de Steven-Johnson y la vigobatrina, que lo vamos a usar en el síndrome de West, lo vamos a ver en los síndromes epilépticos, con ceguera porque es un tóxico retiniano. Y eso sería todo en cuanto a epilepsia y en general en cuanto a nuestras crisis convulsivas. De este lado está el primer apunte y de este lado el segundo. Muchas gracias.